más y comenzamos. Shalom a nuestra hermana Irene Azul. Gracias por unirse a nuestro estudio el día de hoy. Recuerden que este estudio pues lo hacen ustedes. Ustedes son quienes nos dan las respuestas, quienes nos ayudan a entender mejor cada verso con sus respuestas. Entonces, bueno, pues el día de hoy nos corresponde estudiar el Salmo número 80. Ya vamos en el 80, bendito sea el Eterno. Y lo primero que les voy a pedir, como cada semana, es que abran su Biblia en el Salmo número 80. Es muy importante que lo tengan ahí a la vista para que puedan encontrar más rápido las respuestas. Entonces, para los que ya lo tienen, yo sé que algunos ya lo tienen, por favor, denle una leída, a lo mejor ya lo leyeron, si es así los felicito, pero comiencen a leerlo mientras se conectan el resto de nuestros hermanos para poder comenzar. Entonces, tenemos 19 versos que vamos a estudiar el día de hoy, entonces por favor comiencen a leerlos, denle por lo menos una leída para poder comenzar. Les voy a dar un minutillo para que puedan leerlo mientras se conectan nuestros demás hermanos. Shalom a nuestra hermana Sirle. Todos los que se están uniendo, estamos leyendo el Salmo número 80. Las preguntas están aquí en la página y también están en el grupo de WhatsApp. Y bueno, pues muy contenta nuevamente en este Shabbat de poder compartir con ustedes. Bueno, ustedes son quienes comparten, pero poder dirigir esta hora de estudio. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad y por conectarse muy puntualmente. Y espero que hoy estén muy participativos como todas las semanas. Shalom a Sergio, a nuestra hermana Blanquita. Y bueno, ya estamos la mayoría, vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar con la pregunta pues, número 1, que es una pregunta obligada cada semana y es ¿quién escribió el Salmo y cuándo lo escribió? ¿Cuándo creen ustedes que se escribió? ¿Qué pudieron investigar? ¿Qué dice Google? ¿O qué piensan ustedes? Lo importante es que todos compartamos alguna opinión, alguna idea que tengamos en cada una de las preguntas, pues así nos enriquecemos los unos a los otros. Entonces, ¿quién lo escribió? ¿Cuándo lo hizo? Y ya Sergio nos contestó que fue Asaf o un descendiente de Asaf. Y él menciona el año 721 antes de Mashiach. ¿Ok? ¿Alguna otra respuesta? Entonces, de antemano, el Salmo nos dice que lo escribió Asaf. Recuerden que hay títulos que se ponen, que las editoriales que hacen pues la Biblia agregan esos títulos, pero en este caso los títulos que normalmente nosotros leemos o de los cuales preguntamos son títulos que están en los escritos originales. De hecho, en los escritos hebreos esto aparece como el verso número 1, digamos. Aquí de repente no lo separan, algunas versiones sí lo juntan, como aquí yo tengo la versión israelita nazarena, esta sí viene todo junto en el verso número 1. Entonces, Asaf, que era un director de música, según nos comenta nuestra hermana, seguimos nuevamente con esta serie de Asaf, ya tenemos varias semanas estudiando salmos de Asaf y todavía nos faltan algunos. Recuerden que Asaf fue la segunda persona que más salmos escribió después de David. Pero bueno, según nos comenta Sergio, es muy importante recordar que algunos creen que esto no lo escribió el Asaf del cual ya hemos hablado, el cual fue director de música y profeta en tiempos del rey David. Fue elegido, designado para esta tarea específicamente por el rey David. Entonces, tanto la semana pasada como esta semana hay algunos que dicen no, probablemente era un descendiente
porque Asaf se convirtió en un título para los directores de música. No sé qué piensen ustedes, por cuál sea la postura que se inclinan, puesto que Asaf era un profeta, yo creo que el Eterno le pudo haber revelado también estas cosas. Pero algunos dicen que hay mucha exactitud en lo que él escribe. Lo describe muy detalladamente, como si ya lo hubiese vivido. Entonces, bueno, están estas dos posturas. Ustedes pueden elegir la que les parezca la más correcta. Nuestra hermana Irene Azul nos dice que fue en un momento de quebranto. Muy bien, sí, según lo leemos, según vemos cómo se siente Asaf, podríamos ver que Asaf está algo turbado, preocupado, quebrantado. Siempre preguntamos también cuál es el sentir que vemos en las palabras que leemos. Entonces nuestra hermana nos comparte que fue un momento de quebranto. Muy bien, ahí en esa misma introducción o en ese mismo verso número 1 también nos da algunos otros datos, además de que Asaf lo escribió. La pregunta número 2 es: ¿qué significa la frase sobre lirios que se encuentra ahí mismo? ¿Qué significa la frase sobre los lirios? O como dicen sus versiones, a lo mejor viene una palabrita hebrea por ahí, a lo mejor cambia un poquito. Muy bien, nuestra hermana Mari Félix nos dice que pareciera que para cuando se escribe este salmo, las tribus del norte ya estaban en el exilio. Correcto, hermana. Algunos dicen que ya estaban, pero recordemos que esto fue en tiempos de ¿quién? ¿Cuándo sucedió la división de las tribus? Recordemos, Asaf fue elegido en tiempos de David, después vino su hijo Salomón y después vino Roboam. Entonces es hasta Roboam cuando las tribus se dividen. Es este Asaf el mismo que cuando en tiempos de David lo escribió antes sin que hubiese sucedido, o es un Asaf posterior, un descendiente. Esas son las posturas que salen de repente, la duda que podemos variar ahí un poquito por el tiempo, porque como les comento, la división pues de las tribus fue hasta tiempos de Roboam, el hijo de Salomón. Entonces, bueno, muy bien, la hermana comenta esto seguramente porque ya vio que nuestro pasaje nos va a hablar acerca de las tribus del norte y de lo que les había sucedido o les estaba por suceder, según. Entonces voy a leer sus respuestas. Dicen por aquí que la hermana María Morales dice que era una melodía o una tonada. Ok, ¿por qué? Porque también hay otros salmos, me parece que es el salmo número 45, por ejemplo. 60. ¿Vale? El 60 también. Ok, 45, 60, que si ustedes lo buscan también viene sobre los lirios. Los salmos eran canciones que eran entonadas y a veces pues así como los músicos tienen sus acordes o algunas cosas que les indican ahí cómo se tiene que tocar, algunos creen que sobre los lirios era una melodía. Entonces ya estaba la música de sobre los lirios compuesta y que estas palabras se tenían que cantar utilizando esa melodía. Esa es una creencia. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos... Dice Sergio que haciendo referencia a que querían calma, lo que estarían representando los lirios, ¿ok? Y la hermana Rosalba dice que se puede referir a la belleza de la composición, a la tonada o a un instrumento de 6 cuerdas, conocida como sisanim, ¿ok? Puede referirse a una tonada, ¿ok? Muy bien. Bueno, les voy a decir la palabra hebrea. Siempre aprendemos por lo menos una o dos palabras hebreas. A ver, repítanla ustedes en su casa. La palabra lirios en hebreo es shoshanim. A ver, aquí repítanla. Shoshanim. Shoshanim. Otra vez, shoshanim. Bueno,
Repítanlo ustedes en su casa para que no se les olvide y aprendan por lo menos una palabra hoy en hebreo. Bueno, esto significa lirios. Y Shoshanim viene de la raíz, de la misma raíz de la palabra Shesh, que es el número 6 en hebreo. Shoshanim, de la misma raíz que Shesh, que es el número 6 en hebreo. Entonces por eso algunos dicen que puede ser una tonada, pero que también puede ser un instrumento de 6 cuerdas que se utilizaba para entonar este salmo. Ok, muy bien. Nuestra hermana Polly nos dice que nos hace referencia con la palabra en hebreo Shoshanim. Muy bien. Flor de 6 pétalos. Ok, muy bien. Entonces otra vez aparece el número 6. Y sí, se cree que también hay una flor de 6 pétalos que a veces se traduce como lirio o como rosas, que también es así, Shoshanim. Y entonces esto es muy literal, ¿verdad? Literal, pensando en que es una tonada o que es un instrumento de 6 cuerdas. Pero ya si nos vamos a un significado más profundo, esta flor crece entre espinos. Entonces se cree que todos los salmos que mencionan esto están haciendo referencia a las tribus del norte que iban a crecer o a ser dispersadas entre las naciones. Los espinos estarían representando la opresión de otras naciones. Pero bueno, ustedes pueden investigar un poquito más. Eso sería una respuesta más simbólica. Entonces, bueno, tenemos más preguntas, así que tenemos que continuar. Y la pregunta número 3, ya ahora sí vamos a adentrarnos un poco más en los versos. Eso fue de la introducción. La pregunta número 3 es: ¿cómo se refiere Asaf a Elohim en el verso número 1? Y también respóndanme si ustedes recuerdan algún otro pasaje en donde se refieran al Eterno de la misma forma, o algún otro hombre en la Torá que se refirió al Eterno de esta misma forma. Ok, muy bien, ya están contestando. Entonces, la primera pregunta, que era ¿cómo se refiere? Voy a leer el verso por si alguien no tiene acceso a su Biblia. Dice así: oh pastor de Israel, escucha tú que conduces como rebaño a Yosef, resplandece tú que te sientas sobre querubines. Ese es el verso número 1. Y Asaf se refiere como pastor de Israel. ¿Ok? Pastor de Israel. Muy bien. Y dijimos, ¿quién más se refiere a Elohim de esta forma? Entonces por ahí vi que me comentaron David. Muy bien, David, ¿en dónde? ¿En qué otro salmo? Porque solamente hay un salmo más en donde aparece esta palabra de pastor aplicada a Elohim. La palabra como tal, pastor, hay otros salmos que dicen que somos sus ovejas, pero la palabra pastor, diciéndole pastor, solamente hay un salmo más. El 80 y él. Entonces ese fue escrito por David. Ya vi que me lo comentaron ahí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más que recuerde? Salmo 23, muy bien. ¿Alguien más? Mientras ustedes se acuerdan, yo les voy a decir por lo menos uno más que va a estar muy relacionado, que casi yo siento que es paralelo a este verso número 1. Y este pasaje se encuentra en Bereshit, que es Bereshit. ¿Cómo lo conocemos? El libro de Bereshit. ¿Con qué nombre? Génesis, muy bien. Génesis número 49. Y aquí Jacob hace una bendición para cada uno de sus hijos. Y la bendición de Yosef la encontramos en el verso número 22. Así que vamos a leer Bereshit 49,
49:24 es, hermana Rosy, no 45. Por ahí nos puso una cita, es 49:24. Muy bien. Entonces vamos a leerlo. ¿Qué les parece? Génesis 49, del 22 al 24. Esta es la bendición que se hace para Yosef. Y dice así: rama fructífera es Yosef, o José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Muy bien. Entonces ahí se menciona, en la bendición a Yosef se menciona a Elohim como el pastor de Israel. ¿Encontraron algún otro pasaje, hermanos, en donde se haga una referencia a Elohim como el pastor de Israel? ¿O qué me pueden decir acerca de esto? ¿Qué simbolismo hay en decirle al Eterno que Él es el pastor de Israel? Es así, en respuestas sencillas, ¿qué es lo que el pastor hace? Pues por sus ovejas. Entonces, vamos a leer nuevamente el verso número 1 y dice: oh pastor de Israel, escucha tú que conduces como rebaño a Yosef. ¿Qué coincidencia? Bueno, no es una coincidencia. El Eterno así lo tiene todo planeado, que aquí también se menciona a Yosef, y acá en la bendición de Yosef vimos que se menciona a Elohim como el pastor. Resplandece tú que te sientas sobre querubines. ¿Qué más me pueden comentar acerca de esto del pastor? No sé si tuvieron oportunidad de buscar algún otro pasaje, o cuando ustedes tengan oportunidad en una concordancia pueden poner esta palabra pastor y ver que es aplicada en profecías como en Jeremías, por ejemplo, que vamos a estudiar más tarde, que se nos dice que el Eterno va a ser el pastor, pues, de un Israel completo. Ya no van a andar como ovejas sin pastor, sino que van a ser un mismo pastor para, pues, ambas casas. Como ya comentábamos hace rato, el reino se dividió. Entonces hay profecías que nos hablan acerca del Eterno como el pastor de Israel. Y esto desde Génesis, como pudimos leer ahorita, hasta los tiempos finales en las profecías que están por cumplirse. Es un muy bonito término que, como ustedes ya ponían ahí, es porque el Eterno nos guía, es nuestro guardián, es nuestro protector, y porque las ovejas llega un momento que solamente reconocen la voz de su pastor y le siguen. Entonces hay simbolismo en este término. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Si tienen algo más que comentarnos, adelante. La pregunta siguiente es: ¿de qué José nos habla el verso número 1 y por qué es mencionado? Pues ya más o menos lo contestamos ahorita, o no sé, quizá es otro José. ¿Qué nos pueden decir? ¿Por qué creen que aparece aquí? Escucha tú que conduces como rebaño a Yosef. Estamos hablando de Asaf, mucho tiempo después de que Yosef viviera. ¿Qué tiene que ver Yosef aquí? ¿Qué me pueden comentar? Ok, ya nos contestó Sergio que Yosef está representando a la tribu de Efraín por la tribu que fue cautiva. Ok, a la casa de Efraín también conocida. Muy bien. Entonces no está hablando de Yosef específicamente, de Yosef como hombre, de Yosef como hijo de Jacob, como ser humano, no, sino que está representando, como nos dice Sergio, a las tribus del norte. Muy bien, excelente respuesta. Entonces vamos a ver que este Salmo número 80 puede venir a ser una continuación del Salmo número 79 que leímos y estudiamos la semana pasada. El Salmo número 79 se enfocaba un poco más en Jerusalén y en casa de Judá.
si recuerdan, y lo que los asirios hicieron, se los llevaron cautivos, y digamos, pues, del reino del sur. Y este Salmo número 80 va a hablar más acerca de el reino del norte, las tribus del norte, conocidas también como Yosef, y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Pregunta número 5 es: ¿por qué se mencionan los nombres de Efraín, Benjamín y Manasés en el verso número 2? Entonces ya vimos que dice que conduces como rebaño a Yosef, resplandece, tú que te sientas sobre querubines, delante de Efraín y Benjamín y Manasés. En hebreo es Efraim, Benjamín y Menashe. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Verso número 2 menciona a Efraín, a Benjamín y a Manasés. Entonces, ¿por qué creen ustedes que aparecen también aquí estos tres nombres? ¿Por qué aparecerán aquí? Pues ya dijimos que Yosef era un término que se aplicaba principalmente a las 10 tribus del norte. Benjamín. ¿Y qué pasa entonces pues con Efraín, con Benjamín y con Menashe, que se mencionan en el verso número 2? Sigue hablando acerca de las 10 tribus. ¿Qué piensan? ¿Qué estarán representando? Efraín, Benjamín y Manasés. Okay. La hermana María Morales dice que representan a las dos casas. Ok, Perla también dice que ya se refiere al pueblo completo, ambas casas. A lo mejor ustedes lo están relacionando porque... bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? No les voy a dar la respuesta. ¿Por qué creen que se refiere a ambas casas? La hermana Mari Félix dice que ella encontró que eran las tribus que siguieron el arca del pacto en la marcha. También pudiera ser con la relación que tienen con José, sus hijos y su hermano. Ok, muy bien. La hermana Irene Azul dice que es para reafirmar lo mismo de lo que estábamos hablando, el regreso de esas 10 tribus o ovejas perdidas, ok, de la casa de Efraín. Muy bien, entonces ya ahí nos dijeron varias interpretaciones. Una que nos comparten es que sigue hablando acerca de Yosef y aquí solamente está mencionando, pues, como parte de lo mismo a... personas, los hermanos que tienen mucha relación con Yosef, como es Efraín y Manasés, que eran sus hijos, y Benjamín, que pues era su hermano. Si bien Benjamín no perteneció a las tribus del norte, pero sí era su hermano pues de su misma madre, ¿verdad? Madre de Raquel. Ellos dos eran hermanos de madre y de padre. Entonces puede ser que esté reafirmando esto de las tribus del norte, y aquí solamente se mencionan estos tres como pues por la relación que tienen con Yosef de hermano e hijos. Iván nos dice que la tribu de José cuida de Benjamín, y las dos tribus que dividen a la tribu de José porque son sus hijos y fueron incorporados como tribus, es decir, José está encargada de custodiar estas tribus y están estrechamente relacionadas. Muy bien, correcto. Entonces esto era lo que les estaba explicando, por la relación que tiene Yosef con su hermano Benjamín y con sus hijos. Entonces recordemos que también, como nos comenta Iván, las tribus de Benjamín y de Manasés que vienen perdón, de Efraín y de Manasés, que vienen a ser los hijos de José,
son parte del reino del norte. Y quiero decir que también incluso con estos nombres se conocieron a las 10 tribus del norte como casa de Efraín, porque recordemos que cuando ellos se van pues, a establecer el reino del norte, el que vino a ser su rey, que fue Jeroboam, fue un descendiente de Efraín, por eso después se le conoció como casa de Efraín. Entonces estos pueden ser términos también aplicados que nos reafirma que lo que estamos leyendo es referente a las tribus del norte, pero también de una forma profética, como ustedes lo comentaban, puede estar haciendo referencia a la unión de casa de Efraín con pues casa de Judá, donde pertenece Benjamín. También puede ser, porque es precisamente este el tema principal de nuestro Salmo número 80, la restauración de las 10 tribus, pero sabemos que esto obviamente también incluye la restauración de ambas casas. Y otro dato importante, ya para finalizar esta pregunta, es lo que mencionaba nuestra hermana Mari Félix, que si ustedes quieren buscar después en Números capítulo 2, cuando recuerden que el tabernáculo se estableció en el centro y luego alrededor acamparon las tribus. Y en el lado oeste, miren, por aquí lo tengo, se los voy a mostrar a ver si se alcanza a ver. A ver, lo voy a poner por aquí. A ver si alcanzan a verlo. Fíjense que en el lado oeste las tribus que estaban juntas eran Benjamín, Efraín y Manasés. Esas 3 tribus estaban juntas alrededor del tabernáculo. Entonces, también este es un dato por el cual quizá Asaf estaba pensando en esto. Y lo vamos a conectar también con la siguiente pregunta, que dice, la pregunta número 6 dice, ¿qué frase se menciona 3 veces en este salmo? Hay una frase que se repite 3 veces, ya no la comentan por aquí. Dice, oh Elohim de los ejércitos, restáuranos, muéstranos tu favor y seremos salvos. Ok, muy bien. ¿Qué versión es? Israelita Nazarena. La israelita nazarena, ok. Bueno, quiero que me compartan también cómo viene en sus versiones. Este es el verso número, se encuentra por primera vez en el verso número 3. Ok, Sergio nos pone la misma frase, oh Elohim de los ejércitos, restáuranos, muéstranos tu favor y seremos salvos. Ok, se menciona en cuáles versos, en el 3, ¿en cuál más? ¿En cuáles otros 2 versos? Si esto fuera una canción, esto sería como un estribillo, no sé cómo se dice en la música, ¿sí? Estribillo, que se menciona 3 veces, y es una canción, pero pues es muy importante si se menciona 3 veces. Entonces pónganme en sus versiones, ya vimos la versión israelita nazarena, cómo aparece esta frase que está en los versos 3, 7 y 19. Muy bien, ya nuestra hermana Sarit nos pone otra respuesta que a mí en lo personal me gusta mucho más, y dice su versión, no sé si sea la Reina Valera, hermana, pero dice, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Y nuestra hermana Sarit nos dice que nos recuerda la Shekinah y la bendición sacerdotal. Entonces, por eso les mencionaba que quizás Asaf sí estaba pensando un poco en el tabernáculo, porque, por ejemplo, en el verso número 1 dice que Elohim le dice que él se sienta sobre querubines. Y recordemos que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, había... estaban los querubines, digamos, en ese lugar, y pues se supone que la presencia del Eterno estaba ahí en ese lugar santísimo, y los elementos que estaban ahí incluían los 2 querubines. Entonces esto puede ser
pensando en el tabernáculo. Tanto eso como las tribus que se mencionan que estaban acomodadas o acampaban alrededor del tabernáculo juntas, como esto que es la bendición sacerdotal, que él seguramente como director de música y como pues esta responsabilidad que él tenía, ¿cuántas veces creen ustedes que Asaf, director de música en el tabernáculo, habrá escuchado la bendición sacerdotal? Esta bendición que encontramos, que decimos en nuestras aperturas de Shabbat, que encontramos allá en Números, y en algunas versiones y las versiones más correctas, porque en hebreo los términos que se mencionan ahí están relacionados con la luz. Entonces sí, traducción más correcta sí sería esto que viene aquí de resplandecer. Aquí nuestra hermana Irene Azul nos puso: haz que tu rostro resplandezca, otra vez relacionado con la luz, y seremos salvados. Muy bien. Haz tu rostro resplandecer y seremos salvados. Muy bien. Restáuranos, haz tu rostro resplandecer. Muy bien. Y seremos salvados. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo más importante es esto que se menciona. Me comentan por ahí que se fue el sonido. Confirmen, hermanos, si no me están escuchando. ¿Sí se escucha? A ver, súbanle por aquí. Ah, sí, sí me oigo. A lo mejor fue una fallilla por ahí. Ok, entonces les quería solamente comentar una palabra más en hebreo en esta frase. En hebreo la frase que ustedes me acaban de poner en muchas versiones es así: Hashibenu beaer paneja benish bashea. ¿Ok? Hashibenu beaer paneja benish benibashea. Creo que se parece un poquito a lo que decimos en nuestra apertura de Shabbat, porque está hablando sobre esto, que el Eterno haga resplandecer su rostro pues sobre el pueblo. Y también les quería comentar acerca de la palabra que también me comentaron, que aparece, que es esta palabra de restáuranos. En el hebreo es una palabrita, a ver, repítanlo en su casa, que es hashibenu. Hashibenu. Otra vez, hashibenu. Hashibenu. Esto es restáuranos. Y está relacionado con el término Hashibenu, está relacionado con el término Teshuvah, que ahí donde está pidiendo pues que nos restaure, está también relacionado con el arrepentimiento que hemos estudiado y con el regreso. Entonces, cuando Asaf está pidiendo a Elohim que los restaure, les está pidiendo que los regrese. A las 10 tribus perdidas, dispersas, les dice Hashibenu. Y que bueno, este también sea nuestro ruego. Si esto se escribió antes de que sucediera o después que sucediera, si es un Asaf que está profetizando o un Asaf posterior, fíjense desde cuándo ya estaba este ruego por parte de siervos del Eterno, de pedirle que regresara a las tribus perdidas. Y hoy en día sabemos que estamos regresando, que estamos viviendo estos tiempos de restauración. Entonces todos decimos el día de hoy, Hashibenu, restáuranos. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ya aprendimos otra palabra hebrea, Hashibenu, y lo relacionamos con la bendición sacerdotal. Continuamos con la pregunta número 7 y dice: ¿contra qué mostraba indignación el Eterno, según comenta Asaf, y por qué? Por ahí en el verso número 4 es donde vamos. ¿Contra qué mostraba indignación y por qué creen ustedes que era así? Porque si preguntáramos... ok, ya nos contestó Sergio.
Asaf mostraba indignación contra ellos por su pecado, por su rebelión y por apartarse del Eterno. Muy bien. Pero hay algo muy específico que se menciona, que Asaf pregunta, ¿hasta cuándo mostrarás indignación? En el hebreo, lo más correcto, hay unas versiones que dicen mostrar indignación, pero en hebreo el término correcto dice ¿hasta cuándo humeará tu ira? Haciendo referencia a cuando estás muy enojado, que sale humo por la nariz. Entonces, algunas traducciones no alcanzan a expresar bien la ira del Eterno o esta figura que se está utilizando de humo por la nariz. Y nuestra hermana Leida nos dice que era contra las oraciones y ella cree que porque no eran sinceras. Muy bien. Entonces, como hacemos esta pregunta, porque uno pensaría que si dijéramos contra qué muestra indignación el Eterno, pues diría el pecado. Pero aquí Asaf menciona algo pues impactante, porque dice que el Eterno mostraba indignación contra las oraciones de su pueblo. ¿Y por qué sería? Pues por lo que ustedes mencionaron, porque quizá oraban, pero pues, no eran sinceras, oraciones malas, dice Sergio, o porque, como comentaron, eran rebeldes, eran desobedientes, entonces pues no estaban obedeciéndole, y como hemos visto, el Eterno hay veces que dice que aborrece ciertas cosas, no porque las aborrezca como tal, como sus fiestas, como las oraciones, como los sacrificios, sino porque pues no había obediencia real a sus mandamientos. Entonces de nada servía que hicieran lo demás si no estaban obedeciendo los mandamientos. Entonces pues sabemos que lo que sucedió con el pueblo y esta dispersión fue un castigo porque el Eterno era justo, pero hubo muchas advertencias antes de que esto sucediera. Sergio dice que por la idolatría, muy bien. Y fíjense qué buen comentario hace Iván, porque los judíos utilizan este salmo como una oración para no caer en la idolatría. Entonces creo que es muy acertado tu comentario, porque así como pues, comentamos que uno de los pecados que el Eterno pues castigó más severamente tanto de casa de Judá, como vimos en el Salmo 79, como en el Salmo 80, que está más dirigido a las tribus del norte, es la idolatría. Entonces, correcto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Ahí, a partir del verso número 5, pues Asaf sigue hablando acerca de lo que estaban padeciendo el pueblo de Israel, las 10 tribus. Dice, nos haces estar en contienda con nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen a su antojo. Había burlas. Verso número 5, lo omití, decía, los has hecho comer pan de lágrimas, les has dado a beber lágrimas en abundancia. Entonces lo está relacionando con el alimento, que así como es diario, es constante, es varias veces durante el día, pues así ellos lloraban o sufrían varias veces durante el día o todos los días. Oh Elohim de los ejércitos, restáuranos, muéstranos tu favor y seremos salvos. Nuevamente se repite esta frase. Pero a partir del verso número 8 hasta el verso número 16 empiezan a Asaf a hacer una comparación, a hablar de una manera simbólica acerca de ciertas cosas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿con qué se compara al pueblo de Israel? Por ahí en el verso número 8, ¿con qué se compara a Israel? Y yo sé que sí lo van a encontrar rápido, pero también díganme qué saben acerca de eso que comentaron. ¿Por qué creen ustedes que se compara con eso que me van a responder? Entonces ya me están respondiendo que con una viña, así es. Verso número 8 dice, trajiste una vid o una viña de Mizraim, esto es Egipto, expulsaste naciones y la plantaste. Entonces se compara Israel con una viña. ¿Y por qué creen? ¿Qué saben ustedes acerca de las viñas? ¿Qué me pueden comentar? Y bueno, de una vez, si quieren empezar a comentar también la respuesta número 9,
es, porque como les comento, hasta el verso 16 va a seguir hablando acerca de la viña. Hay por ahí 3 frases, según la versión que ustedes tengan, que se mencionan. Voy a empezar a leer hasta el verso número 16, pero si ustedes quieren comenzar a contestar ¿por qué creen que se compara con una viña? Y también la pregunta número 9, que dice que qué hechos históricos nos recuerdan las siguientes frases. Estas son: limpiar el lugar para la viña, extender sus ramas hasta el mar y romper las cercas de la viña. Lo voy a leer hasta el verso número 16 mientras ustedes nos siguen respondiendo. Dice así, nuevamente el 8, trajiste una vid de Misrayim, expulsaste naciones y la plantaste, limpiaste un lugar para ella, de manera que echó hondas sus raíces y llenó la tierra. Las montañas quedaron cubiertas con su sombra, con sus ramas los grandes cedros. Extendió sus ramas hasta el mar y hasta el río sus vástagos. ¿Por qué has roto sus cercas de manera que la despojen todos los que pasan por el camino? El jabalí de la selva la devasta y la devora la bestia del campo. Oh Elohim de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la cepa que plantó tu diestra, el renuevo que afirmaste para ti. Quemada a fuego está y cortada perece por la reprensión de tu rostro. Ok, con una viña y no veo sus respuestas, hermano. Sergio dice que con el diluvio, lo que pasó en el mar de Cañas y la toma de Canaán. Más o menos. Porque fíjense, estas cosas, el diluvio es muy atrás. Entonces, estas cosas sucedieron a partir de lo que nos dice el verso número 8. El Eterno trajo una viña, ya dijimos que es Israel. ¿De dónde la trajo? De Egipto. Entonces ahí se nos está haciendo referencia a la liberación del pueblo de Egipto. Entonces, la trajo y la plantó. Entonces, lo que sería ahí la respuesta correcta sí podría ser la toma de Canaán. ¿Dónde la plantó? O pues en la tierra prometida podría ser la toma de Canaán. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos revelan estos versos del 8 al 16 acerca de la historia de Israel? Una vez que habían salido de Egipto, ¿qué nos revelan? Estas frases donde nos dice que el Eterno limpió un lugar para ella. El Eterno iba a plantar una viña, entonces él buscó un lugar y ese lugar lo limpió. ¿Qué quiere decir que lo limpió? Y luego, ¿qué quiere decir que la viña extendió sus ramas profundas y que esas ramas se extendieron hasta el mar? ¿Qué nos recuerda eso en la historia de Israel? ¿Y qué quiere decir que después las cercas de la viña fueron rotas? Entonces yo no sé si ustedes conocen todos una viña, yo tuve oportunidad de conocer unas. La viña tiene una característica que necesitan soporte. Se les pone como una cerca para que pues no se acerquen, en este caso los animales no se acercaran, pero también se les pone como varas, palitos así, que las sostengan porque necesitan un soporte. Este es un bonito simbolismo porque el pueblo del Eterno obviamente necesita el soporte de Elohim. Otra característica de las viñas es que tienen la capacidad de ser muy fructíferas y de ayudar a producir algo que es muy costoso, como es el vino, ¿verdad? No es una fruta que pues así baratita, ¿verdad? Porque puede producir cosas muy costosas, tales como el vino. Y aquí dice que el Eterno la plantó, limpió un lugar para ella, que la viña extendió sus ramas hasta el mar. ¿Esto cuándo pudo haber sucedido? ¿Qué puede estar simbolizando? Y que después rompieron las cercas que protegían a esta viña. Todo eso, ¿qué simboliza? Y bueno, aquí ya me comentaron que el Eterno preparó la tierra para ellos.
sacando a sus enemigos de la tierra prometida. Muy bien. Entonces, donde dice que el Eterno limpió el terreno, como dice nuestra hermana Irene Azul, echó al Eteo, al Jebuseo, muy bien. Todos los que estaban ahí, para afuera, porque esa iba a ser la tierra de su viña. Entonces, él limpió el terreno, esto quiere decir que expulsó a los enemigos. Muy bien. Y que la viña extendió sus ramas, ¿qué quiere decir? Ya dicen por aquí que los hizo fructíferos. Se extendieron mucho. Muy bien, hermano. De manera literal. ¿Y en qué tiempos recuerdan ustedes que Israel logró ser así un reino poderoso? ¿En qué etapa de la historia de Israel fueron un reino poderoso, fructífero, que se extendía, que los enemigos, sus vecinos, pues les llegaron a tener miedo? No se podían meter con ellos porque sabían que el Eterno estaba con ellos. ¿En qué tiempo fue esto? Y después, donde dice que se rompieron sus cercas, la hermana Leida dice que sus fronteras fueron derribadas por el Eterno cuando llegó juicio a ellos. Muy bien, entonces estas cercas que se rompen y que dice que quedaron ahí para que pudieran ser despojados, es el juicio del Eterno del que hemos estado hablando, donde otras naciones vinieron a conquistar a Israel. Y pues ahora sí, cuando se caía ese cerco de protección, quedaban como, digamos, ahí a la deriva. Ya podían venir otros animales a atacar a la viña, como se menciona aquí, al jabalí de la selva. Este es un animal que la única característica que tiene es que se cuidaban de ellos para que no vinieran a dañar los plantíos. Entonces este animalito nada más destrozaba los plantíos. Entonces este animalito que se menciona aquí estaría representando a uno de los enemigos de Israel, que vino y destruyó y que despojaron a Israel de lo que tenían, se aprovecharon de Israel. Y como ya me comentaron aquí, esto sucedió en el reino de David. En el reino de David es lo que se menciona en el verso número 11, que Israel extendió sus ramas hasta el mar y hasta el río. O sea, era muy fructífero, eran un reino importante, pero después, debido al pecado de Salomón, y Roboam también cometió sus errores, pues vino la división del reino. Y todo fue en picada porque vinieron más pueblos a conquistarla, todos los imperios que han pasado por Israel, todo lo que han sufrido, que hasta ahora mismo muchos están todavía en la dispersión. Entonces, de todo esto nos habla esta historia de la viña que vemos por aquí. Y bueno, vamos a pasar ya para finalizar a la pregunta número 10. Después de que se habla de la viña, se menciona a un ser humano en el verso número 17. ¿Quién es ese ser humano? Es la pregunta, y el verso 17 dice: dale la mano al varón de tu confianza, al ser humano que has tomado para ti. ¿Quién es ese varón? ¿Qué creen ustedes que estaba pensando Asaf cuando escribió este verso? Muy bien, ya tenemos una respuesta. Es Yeshua, el Mesías. Muy bien. Entonces, fíjense, no sé, me quedo asombrada de que en Salmos esté Mashiach, que se revelen profecías acerca del Mesías, y que ya desde aquí Asaf tuviera pues esa revelación, ¿verdad? De que quien vendría a liberar, a restaurar, a salvar, porque eso es lo que él está pidiendo, lo repite 3 veces: restáuranos, sálvanos, ilumínanos. Lo que él pide iba a suceder cuando ¿qué? Cuando viniera el varón de su confianza, el ser humano que Elohim había tomado para sí. Y algunos dicen que quizás Asaf estaba pensando en un rey, en un simple rey, en que viniera un rey pues como David,
¿verdad? Agradable al Eterno, que pudiera dirigir correctamente a el pueblo. Entonces, en un dirigente humano tal cual, un rey. Pero sabemos que proféticamente quien realmente va a cumplir con esta profecía tal cual es Yeshua HaMashiach. Y bueno, también les quiero preguntar algo más. Sería en qué otros versos de este salmo, de todo lo que hemos leído y hemos comentado hoy, en qué otros versos encontramos a Mashiach escondido. Porque recuerden que es muy importante pues llegar a tener ese discernimiento de poder encontrar a Mashiach en otros pasajes, por ahí escondido, algunos otros simbolismos que lo estén representando. Entonces, ¿qué otro pasaje de todo lo que leímos hasta aquí nos puede estar hablando de Mashiach? ¿Qué piensan, hermanos? Ya para finalizar. Ok, dice nuestra hermana que Génesis también habla de Mashiach. Muy bien. Pero la pregunta es, de estos versos que hemos comentado, ya dijimos que el verso número 17, el varón de su confianza, es Mashiach. Pero ¿qué otros versos de lo que hemos leído desde el 1 hasta el 17 nos hablan acerca de Mashiach, o está por ahí Mashiach escondido? ¿Qué otras cosas de lo que hemos visto pueden estar simbolizando o representando al Mesías? Ok, ya nuestra hermana nos dio algunas respuestas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, voy a tomar aquí el 15, que nuestra hermana nos comenta que dice: la cepa que plantó tu diestra, el renuevo que afirmaste para ti. Entonces, esa diestra que se menciona ahí, que fue, dice que esta vid fue plantada por tu diestra. ¿Quién es la diestra del Eterno? Yeshua. Mashiach, muy bien. El renuevo que afirmaste para ti puede aplicar a Israel, como estamos viendo, pero ese renuevo también puede estar simbolizando, de acuerdo a la profecía de Isaías, a Mashiach. ¿Cuál más? Verso número 1, muy bien. El número 1 nos habla acerca del pastor de Israel, que ya dijimos que fue un título que se le concedió al Eterno. Pero ¿quién dijo? Y sobre todo aquí que estamos viendo que es aplicable a las tribus del norte, ¿quién dijo que había venido a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Mashiach. Y que él era el buen pastor que daba su vida por sus ovejas. Mashiach. Entonces Mashiach está en el verso número 1, él es el pastor de Israel. Muy bien. ¿Cuál más? ¿Cuál más nos pusieron por ahí? Y Iván nos dice, pues ya para acabar todo el capítulo. A su perspectiva, todo el capítulo número 80 habla acerca del Mesías y de su reino. Claro que sí. Muy bien, es correcto. Está hablando, el tema principal es la restauración de Israel. Y eso nos lleva a la última pregunta, que ya lo sabemos, que ya lo dijeron, y es, ¿cuándo sucederá la restauración final de Israel? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? Que serían los últimos versos. Dice: dale la mano al varón de tu confianza, al ser humano que has tomado para ti. Así no nos apartaremos de ti. Preserva nuestra vida para que invoquemos tu nombre. Oh Yahweh de los ejércitos, restáuranos, muéstranos tu favor y seremos salvos. Y también, fíjense que también en esta frase, en la frase que se repetía 3 veces, también se encuentra Yeshua escondido. Porque en el hebreo, esta frase donde dice sálvanos, pues ¿qué palabra hebrea creen que aparece ahí? La palabra Yeshua.
donde dice muéstranos tu salvación, sálvanos, está hablando acerca de Yeshua, de muéstrame a Yeshua, donde dice muéstrame tu salvación. Y también la palabra que decía que resplandezca el rostro, dijimos que en el hebreo la palabra que aparecía era la palabra luz. ¿Y quién es la luz? ¿Quién dijo que era la luz? Yeshua. Entonces, Yeshua está escondido en todos estos versos y el tema principal, como dijo Iván, es la restauración de Israel a través de Yeshua. Y Asaf mismo nos dice aquí en los últimos versos, en el verso número 17, él dice que Yeshua tenía que venir. Una vez que Yeshua viniera, entonces, cuando sea la restauración final, cuando se cumpla la petición que Asaf está haciendo de ser restaurados, dice, no nos apartaremos de ti. Invocaremos tu nombre para siempre. ¿Cuál nombre? Pues el nombre de Yeshua. Y esta restauración final obviamente va a tener lugar, como ustedes pusieron, en la segunda venida de Mashiach. Asaf esperaba a Mashiach y nosotros que pues hoy tenemos la oportunidad de saber que Yeshua ya vino, pues, con más ganas debemos estar esperando este regreso y que nuestra petición sea la misma que la petición de Asaf. Que el Eterno nos muestre su favor, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que nos restaure y que nos salve. Que Yeshua regrese y regrese pronto y en nuestros días. Bueno, hermanos, muchas gracias por sus participaciones como cada semana. Con esto concluimos y continuamos con clase de profetas. Shalom para todos, muchas gracias.